Los gobiernos de diversos países se han centrado en impulsar la inversión y desarrollo de centros de datos. Eso lo hemos escuchado una y otra vez y aquí en este espacio le damos seguimiento. Los centros de datos hay que acordarnos que son estas instalaciones físicas que albergan infraestructura tecnológica o hardware para almacenar, procesar y distribuir grandes volúmenes de información. Hasta ahí todo bien, pero lo que no están calculando gobiernos y empresas es que estos centros de datos se enfrentan a riesgos elevados de sufrir peligros climáticos agudos. Esto de acuerdo con un estudio publicado por First Street, una empresa de análisis de riesgos climáticos. Esos peligros agudos que amenazan el 79% de la capacidad de información que se generan en estos centros de datos, imagínense, 79%, incluyen fenómenos climáticos graves como inundaciones, vientos extremos o incendios forestales que pueden interrumpir las operaciones, aumentar el tiempo de inactividad y disparar los costos de seguros y reparaciones. El informe de First Street analizó 97 mercados mundiales de centros de datos y Matthew Evie, que es el director ejecutivo de First Street, señala que la mayor parte de estas pólizas de seguros para activos reales y para estos centros de datos sigue basándose en datos históricos. O sea, ya saben que cuando contratas un seguro se hace un análisis de riesgo y estos análisis de riesgo se están basando en datos históricos. Pero el clima ya no se comporta como se predecirían los registros históricos, está dando un cambio, un vuelco. Además, a medida que aumenta el calor, la sequía y el estrés hídrico, los modelos obsoletos ya no ofrecen una visión completa de los riesgos. El estudio también revela algo que más de la mitad de todos los centros de datos del mundo se encuentran en mercados expuestos a estrés climático crónico. O sea, no nada más estos cambios climáticos, o más bien fenómenos climáticos inesperados, grandes, fuertes, que un huracán, que un tornado, no, sino el estrés climático crónico. ¿Cómo cuál es? El calor extremo, que lo hemos visto en muchos espacios, por ejemplo, la Ciudad de México ha sido parte de este estrés climático crónico, la sequía, que afecta la eficiencia energética y, como ya lo mencioné, aumentan los costos. Si bien el riesgo puede verse agravado por la exposición de, ya les dije, estos fenómenos climáticos puntuales o extraordinarios como huracanes de gran intensidad, los efectos crónicos del cambio climático son los que pueden causar el mayor daño tanto físico como financiero. En la presentación de este estudio también habló Jeremy Porter, que él es economista y jefe de First Street, que afirmó que los modelos retrospectivos no tienen en cuenta el clima ni todas las fuentes de riesgo. En definitiva, es algo que tanto gobiernos, empresas, la sociedad está subestimando. ¿Que estamos subestimando el cambio climático? Eso aquí se ha dicho una y otra vez. Además, Porter señaló que los modelos del gobierno están obsoletos, ya que se basan en los niveles de precipitación del pasado y no tienen en cuenta los efectos del cambio climático. A medida que la Tierra se calienta, las nubes retienen más humedad y las lluvias se vuelven más intensas. El peligro, según las conclusiones de este estudio, es que los inversionistas pueden basarse en parámetros tradicionales a la hora de desarrollar centros de datos y no tengan en cuenta que el clima podría afectar las condiciones operativas a largo plazo. Por lo general, se espera que los centros de datos estén en funcionamiento entre 20 y 30 años. ¿Pero qué va a pasar con este cambio climático? Y bueno, aunque los promotores de estos centros de datos puedan implementar medidas de resiliencia en por ejemplo, en los edificios en donde están estos centros de datos, para proteger la estructura frente a fenómenos meteorológicos extremos, son los propios sistemas conectados a los centros de datos los que resultan más importantes a la hora de comprender las vulnerabilidades tanto internas como externas ante los riesgos climáticos. Entonces, quien quiera que lleguen inversiones a su país en materia de centros de datos,
tienen que tener una visión a largo plazo de los riesgos específicos de cada edificio y parcela y adoptar enfoques a nivel de sistemas. Eso implica comprender la infraestructura y la demografía de la comunidad. Esto es interesante porque finalmente, aquí lo hemos hablado, le hemos dado seguimiento, uno de los elementos que está impulsando el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya no hablemos de Estados Unidos, ya no hablemos de Japón, enfoquémonos en nuestro país, es que también México sea parte de este desarrollo de inteligencia artificial y de la integración de centros de datos, de la creación de centros de datos. El Bajío, específicamente Querétaro, se ha convertido en una zona en donde se quieren colocar estas inversiones. Pero lo que nos está diciendo este informe es que los gobiernos y las empresas están basándose en información y modelos del pasado que no están tomando en cuenta los riesgos del presente debido al cambio climático. Y aquí la pregunta es, ¿alguna vez han escuchado por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, por parte de su gabinete, que tengan una perspectiva a corto, mediano y largo plazo en torno al impacto del cambio climático que va a tener, ya no digamos solo en los centros de datos, en los sistemas que alimentan esos centros de datos, porque son los sistemas eléctricos los que tienen que alimentar, los sistemas hídricos también. Los centros de datos trabajan con muchísima energía y mucha agua. Para todo, para las inversiones, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno de Claudia Sheinbaum? No hay información, no hay un plan específico. Entonces, esta es una llamada de atención, ¿ok? Sí, que México se coloque en la carrera por la inteligencia artificial, que vengan las inversiones de centros de datos, pero ¿y tus planes de atención de riesgos, de resiliencia, de protección a las inversiones, a los centros de datos y a otras infraestructuras y a otros sectores y a la propia vida de las personas que están en México? A su economía, ya lo hemos visto, hay catástrofes que han impactado la economía de comunidades enteras. Entonces, ahí está una llamada de atención bien interesante, vamos a darle seguimiento y seguramente tú tienes una opinión respecto a este tema, déjala en este chat abierto que tenemos en nuestras sesiones en vivo. Ya sabes, pues aquí siempre hablamos de temas energéticos, de temas que mueven al mundo y la tecnología está moviendo el mundo, pero también el cambio climático. Así que escucho tus opiniones, ahí está la cajita de chat abierto para que ahí pongas tu opinión, tus preguntas, tus dudas o incluso opiniones en contra se aceptan. También @petróleo y energía, ahí estamos. Te recuerdo que puedes darle en la campanita a nuestro canal de YouTube para que tengas pues constantes recordatorios de que tenemos muy buena información en materia energética. Y nada, opina, dale like, estamos en contacto, somos una comunidad.